¿Alguna vez te has preguntado si Tanjiro Kamado sería digno de levantar el Mjolnir en Marvel? Pues lo hicieras o no, y vamos a responder a esa pregunta. En este vídeo me encargaré de analizar y de argumentar con información sacada de la misma obra si Tanjiro cumple cada uno de los 7 requisitos a tener en cuenta para poder levantar este arma. Y en función de los resultados concluiré si sería digno o no de empuñar este martillo. Así que antes de nada deja un comentario haciendo tu predicción sobre si será o no digno y empecemos por el primer requisito. Empecemos por algo simple. Se entiende por valentía la cualidad que tenemos los seres humanos para hacer frente a algo que supone un peligro para nuestra existencia o que nos causa temor. Y teniendo en cuenta esta definición, creo que hay bastantes razones para pensar que Tanjiro cumple con este requisito. Es decir, partimos del hecho de que este chaval, teniendo alrededor de 14 años y armado únicamente con un hacha de leñador, ni siquiera dudó a la hora de enfrentarse a un espadachín súper rápido y súper fuerte solamente para poder intentar salvar a su hermana pequeña. Es más, el propio Tanjiro pensaba que se iba a morir ahí mismo. Y este no es el único ejemplo, también estuvo dispuesto a enfrentarse a Rui armado únicamente con una katana rota, aún viendo la diferencia abismal de poder que había entre él y la luna inferior. También llamó cobarde a Kaza después de ver cómo despedazaba a un pilar frente a sus ojos, y por si no te es suficiente argumento todo esto, este mismo chaval se encontró de frente un día cualquiera con el mismísimo rey de los demonios y su primera reacción fue amenazarlo de muerte, aún llevando máximo yo que sé una semana como cazador. Así que sí, en términos generales yo diría que Tanjiro es bastante valiente. Eso bastante temerario, no sé cuál sería la definición más adecuada. Pasamos al segundo requisito y a la que probablemente es la razón principal por la cual la mayoría de versiones de Loki no son dignas de Mjolnir. Y realmente creo que aquí no hay mucho que explicar, o sea, la propia obra deja intrínsecamente claro que Tanjiro es pésimo mintiendo precisamente porque le cuesta muchísimo digerir la sola idea de mentirle a alguien. Es más, esto mismo se resalta hasta en 2 ocasiones dentro de la misma obra. La primera es en el Distrito Rojo, que es donde se explica esta característica de Tanjiro tal cual, cuando se tiene que vestir de mujer para hacerse pasar por una cortesana. Y la segunda vez sería en el arco del entrenamiento Pilar, cuando el propio Pilar de la Roca le dice que está impresionado de que fuera capaz de poner en riesgo la vida de su hermana para salvar a unos herreros, y la reacción inmediata de Tanjiro es corregirlo y decirle que en realidad él se quedó paralizado sin saber qué hacer y fue su propia hermana la que lo empujó a ayudar a los herreros, por lo que podríamos decir que cumple con este requisito como efecto secundario de existir. Empezando por el punto de no ser arrogante, creo que lo más cercano que demuestra Tanjiro en toda la obra a la arrogancia en sí es las 2 veces que encara a Sanemi, y en esas 2 ocasiones fue el propio Sanemi el que se lo buscó. Quiero decir, la primera vez apuñaló literalmente a su hermana y en la segunda ocasión Sanemi casi le saca los ojos a su propio hermano. Y en cuanto a lo de ser cruel, estamos hablando del mismo chaval que se tomó la molestia de cambiar de postura en plena caída solamente para darle una muerte pacífica a una demonio solo porque ésta se había rendido. Así que sí, podríamos decir que Tanjiro cumple con estos requisitos. Usualmente cuando se dice que alguien es honorable se hace referencia a que esa persona es merecedora del respeto ajeno tanto por sus talentos y sus virtudes como por su forma de ser. Así que lo que haré en este punto va a ser utilizar de argumento las hazañas más enfocadas al combate que ha tenido el protagonista, así como también sus relaciones con otros individuos y el cómo ha afectado positivamente a los demás. Empezando con las hazañas más relativas al poder, el simple hecho de que se haya convertido en un cazador de demonios se da a entender dentro de la propia obra que es una hazaña bastante complicada. Luego está el hecho de que pudo hacer frente y derrotar él solo a una ex luna inferior estando con los huesos rotos. Pudo enfrentarse, darle problemas y sobrevivir a 2 lunas inferiores, una de ellas potenciada por la sangre de Muzan. Esto mismo también lo hizo con 3 lunas superiores y encima las decapitó a las 3. Es el único personaje en toda la obra que demuestra ser capaz de aprender más de un estilo de respiración y por si fuera poco también domina las bases de un tercero. Y por si todavía no era suficiente todo eso, también combinó los 2 primeros estilos de respiración en uno solo. Es junto a Yorichi el único personaje en toda la obra que logra desbloquear los 4 potenciadores, es decir, la espada carmesí, el mundo transparente, la marca de cazador y el estado desinteresado. Y por último, y no por ello menos impresionante, fue capaz de dominar la respiración más complicada de aprender de todo el verso, teniendo como únicas bases de aprendizaje los recuerdos que tenía de los momentos que pasó con su padre y los recuerdos que heredó de su antepasado. Eso solo enfocándonos en sus habilidades de combate. Ahora, pasando a su cualidad de mejorar la vida de los demás solamente siendo como es, tenemos otros cuantos ejemplos. Para empezar está el hecho de que Giyu dejó de ser autodestructivo precisamente gracias a Tanjiro. También tenemos el diálogo en el que Zenitsu menciona que el sonido de Tanjiro es tan gentil que le dan ganas de llorar. La poca empatía que logra desarrollar Inosuke a lo largo de toda la obra es precisamente gracias a Tanjiro. De la misma manera, Kanao logra empezar a expresar sus sentimientos tras enamorarse del pelirrojo, y es justamente gracias a mantener una conversación con Tanjiro con anterioridad que Tokito recupera sus recuerdos y Genya logra ser útil en la pelea final contra Kokushibo. Así que teniendo en cuenta todo esto que acabo de mencionar, creo que podremos contar a Tanjiro como alguien honorable.
Desde ya adelanto que va a ser probablemente el punto en el que más me voy a extender de los 7. Empecemos por algo básico. En sí el requisito no es solamente estar dispuesto a matar, sino que más bien sería literalmente estar dispuesto a hacer todo, incluso matar en caso de que sea estrictamente necesario por el bienestar general. Y así a voz de pronto solo se me ocurren dos razones para pensar que Tanjiro no cumple con este requisito, así que vamos a analizar las dos para ver qué tanto afectarían realmente. La primera y probablemente más evidente es su hermana Nezuko, la cual, aun convertida en un demonio, Tanjiro se niega a matar rotundamente. Y si bien es relativamente normal que una persona vea a Nezuko y decide intentar matarla, pues porque es un demonio, de hecho esto pasa varias veces a lo largo de la obra, al menos yo no creo que Nezuko haya representado en toda la obra ser una amenaza a nivel general. Es más, las únicas dos veces que demuestra ser una amenaza es neutralizada de inmediato sin problemas y sin necesidad de matarla. Además de que también está la carta de Urokodaki en la que este explica que tanto él mismo como Tanjiro como Giyu accedieron a acabar con la vida de Nezuko, así como con las suyas mismas en caso de que ésta ataque a un ser humano y lo lastime. Y el segundo punto en contra de que cumpla este requisito sería el hecho de que realmente jamás se demuestra que Tanjiro esté dispuesto a matar a cualquier otra criatura que no sea un demonio. Y aunque realmente jamás se llega a plantear la idea en la obra de que Tanjiro tenga que plantearse el matar o no a un ser humano, hay una cosa que creo que también deberíamos tener en cuenta. Y este sería el hecho de que antes de convertirse en predadores con habilidades sobrenaturales que devoran humanos, los demonios eran personas. Y además, como lo demuestra el caso de la señorita Tamayo, varias de estas criaturas eran simplemente personas inocentes que Muzan convirtió en monstruos. Y Tanjiro es perfectamente consciente de ello, por eso es capaz de empatizar con los demonios que en el pasado eran personas inocentes o que simplemente tuvieron una mala vida, pero eso no le impide ser capaz de odiar y darse cuenta de que hay demonios que en el pasado también fueron unas malas personas. Por ponerte un ejemplo, tanto Rui como Hantengu, como Enmu, como Muzan son demonios a los que Tanjiro les desea la muerte con todas sus fuerzas y en todos los casos son porque son malas personas y ya está. Así que partiendo de esta idea se me hace bastante inverosímil que Tanjiro vea a un criminal súper peligroso por la calle y decida no matarlo para salvar a cientos de miles de personas simplemente porque es un ser humano. Así que teniendo todo esto en cuenta y habiendo explicado lo que quería explicar, creo que Tanjiro sí cumple con este requisito. Supongo que recordamos el estado desinteresado que mencioné un poco por encima en el apartado de ser honorable. Y hay un rasgo de Tanjiro que quizás recuerdes o no, que es el hecho de que su olfato está tan desarrollado que puede percibir los cambios emocionales de las personas y sus intenciones. Pues bien, en el recuerdo con el que Tanjiro aprende a utilizar el estado desinteresado, recuerda también cómo su padre utilizó este mismo y no tuvo ningún cambio emocional de ningún tipo. Pues teniendo esto en cuenta y también partiendo del hecho de que el estado desinteresado en sí lo que hace es inhibir todo espíritu de combate y cualquier intención que el oponente pueda percibir, pues creo que es bastante evidente que Tanjiro sí puede controlar bastante bien sus emociones. Con esto llegamos al último requisito y también probablemente al más importante, ya que es la principal razón de la existencia de este hechizo tal cual. Y para cumplir con este requisito, básicamente lo que hace falta es cumplir con todos los ya mencionados anteriormente y también con otros 3 puntos que voy a mencionar brevemente a continuación para no alargarlo demasiado. El primero de los 3 sería el ser bondadoso, que bueno, creo que se cumple con el simple hecho de que el alma de Tanjiro en la obra es representada literalmente como un cielo hermoso. El segundo punto a tener en cuenta sería demostrar liderazgo, es decir, ser capaz de dar órdenes con firmeza y decisión si la situación lo requiere, cosa que yo diría que se cumple básicamente porque en el arco de la Villa de los Herreros es Tanjiro quien dirige todo el combate contra Hantengu. Y como tercer punto, y no por ello el menos importante, sería el ser imparcial y justo con todas las personas, cosa que Tanjiro demuestra cumplir por gestos como el hecho de que le metió un cabezazo tanto a Sanemi como a Inosuke cuando ambos se sobrepasaron sin importar el rango que tenía cada uno. Y partiendo de todo lo ya mencionado tanto en este punto como a lo largo de este vídeo, podríamos decir que Tanjiro sí sería digno de levantar el Mjolnir, ya que como hemos estado viendo ha sido capaz de cumplir con todos y cada uno de los requisitos de manera más o menos idónea. Con esto llegamos al final de este vídeo. Si te ha gustado, agradecería que dejaras tu like, y si quieres más contenido como este o dedicado a análisis psicológicos y narrativos de personajes de ficción, te recomiendo que te suscribas al canal. Y si difieres con mi opinión, podrías dejarme tu opinión propia de este tema en los comentarios. Y sin nada más que añadir, te deseo unos buenos días, tardes o noches, dependiendo del momento en el que me estés escuchando, y me despido no sin antes dejarte más contenido que quizás te interese.